In the 1970s, En los años 1970, the Boston Symphony Orchestra, la Orquesta de Sinfonía de Boston they started holding auditions behind a curtain estaban tomando audiciones detrás de una cortina so that the judges would not be able to see the musicians. para que los jueces no pudiesen ver a los músicos. And this is where the idea of a blind audition started. Y de ahí fue donde empezó esa idea de tener audiciones sin ver a las personas. And they did this Hicieron esto because the organization wanted all the judges porque la organización quería que todos los jueces would judge on the basis of the musical performance only. juzgasen solamente la actuación musical, nada más. That they would not be biased because the person playing an instrument was a man or a woman. Que no fuesen llevados porque la persona que estaba tocando el instrumento fuera hombre o mujer, That he would belong to this race or that que race. fuera de esta raza o de la otra. They just wanted it to be a blind audition. Quería que fuese una visión a ciegas. But something really interesting happened. Pero algo muy interesante pasó. Obviously, in the auditions where the musicians didn't have the curtain, En las audiciones donde los músicos no tenían la cortina, many musicians didn't play to their full potential había muchos músicos que no pudieron tocar a su potencial máximo. because they could see the reactions of the judges, and if they weren't affirming reactions, they would get nervous. Porque se pondrían nerviosos si veían a los jueces que no habían movimientos positivos ahí. They found that in those auditions where the curtain was drawn, Se daban cuenta que donde estaba la cortina delante de ellos, the musicians played better. los músicos tocaban mejor. But here's another interesting thing. Hay esto más interesante aquí, In those auditions where there was a curtain, que en esas audiciones donde había cortina, but where the judges were being loud, pero donde los jueces estaban siendo escandalosos and the musicians could hear comments, y podían oír los músicos los comentarios que hacían, many musicians played badly. o muchos músicos no tocaban bien. Because Malo. it wasn't just what they could see. Porque no era solamente lo que podían ver, It was one comment that they overheard, eran los comentarios que podían oír, a sigh of disapproval, o a lo mejor desaprobación, and their confidence would be shaken, y la confianza pues, entonces de ellos. and they would mess things up. Y entonces pues lo liaban. So it wasn't the curtain that was the problem. Así que el problema no era la cortina, It was the voice on the other side of the curtain. era la voz que había al otro lado de la cortina. Whether we admit it or not, Ya lo admitamos o no, we've all lived with a voice behind the curtain. todos vivíamos antes con una voz detrás de la cortina. Every one of us in this room Cada uno de nosotros aquí en esta habitación is living out the echo of a voice. vivimos el eco de una voz. Someone's voice shaped how you see yourself. La voz de alguien da forma a como tú te ves. Someone's voice set the ceiling you've been fighting your whole life. La voz de alguien pues hace que formes eso, lo que tú has estado luchando toda tu vida. Someone's voice convinced you are not enough, Y la voz de alguien te convenció que tú no eres suficiente. or told you who you should become, O te dijo quién tú debías ser. or what you are not good for. O de lo que tú no eras capaz de hacer. You see, the most dangerous thing in this room today is not your past. ¿Sabéis? La cosa más peligrosa en esta habitación no es tu pasado. The most dangerous thing in this room today La cosa más peligrosa en esta habitación hoy is the wrong voice. es la voz equivocada. ¿Verdad? Amén. And the most powerful thing in this room today Y lo más poderoso aquí en esta habitación hoy is not your talent or your gifting. no es ni tu talento ni tu don. The most powerful thing in this room today Lo más poderoso aquí en esta habitación is having the right voice. es tener la voz correcta. Aleluya. Today, the author of life Hoy el autor de la vida is going to speak louder than every voice that has ever tried to name you. es el que te va a hablar más alto que ninguna otra voz que tú hayas escuchado nunca. Amén. Because we need to understand Porque tenemos que comprender that some of the most destructive voices in our lives, que una de las voces que más destruyen en tu vida, they may not even be with us anymore. a lo mejor ni están ya con nosotros. Someone can walk out of your life, Alguien puede salir de tu vida, but their voice still stays behind, pero su voz todavía queda ahí en ti, shaping things. moldeando las cosas. Someone can even pass away, Alguien puede morir and their words keep echoing and determining.
Y esa voz todavía está ahí dando eco y determinando quién tú eres. You can be 40, you can be 50, you can be 60 years old. Puedes tener 40, 50, 60 años de edad. And still, a voice from when you were 15 years old can still be shaping you. Y una voz de cuando tú tenías a 15 años te puede estar dándote a ti, moldeándote a ti. Can still be limiting who you are. Y limitándote a ti de quien tú eres. Decades later, Décadas más tarde. shaping who you will be, who you will never be. Moldeando quien tú eres o quien tú nunca vas a ser. Where you belong and where you do not belong. Donde tú perteneces, donde no perteneces. Isn't it astonishing? ¿No es asombroso eso? A voice Una voz that's no longer with you que ya ni siquiera está contigo. can still be running the computer up here. Todavía te está hablando en el ordenador que tienes en tu cabeza. A parent who criticized. Un padre que te critica. A partner who belittled. Un compañero que te baja. The dismissive comments of a teacher. Los comentarios malos de un maestro. The people might be gone, La gente a lo mejor se ha ido ya, no se están ahí. but the voice is still in the room. Pero esa voz todavía está ahí en esa habitación. And that is why many people stay stuck in places they were never meant to be Y in. por eso mucha gente se queda ahí enganchados en un sitio donde nunca estaba supuesto haber estado. Not because God hasn't called them, No porque Dios no le haya llamado, but because the wrong voice is still steering the GPS of their life pero sí porque las voces equivocadas todavía están intentando de manejarlo. and setting a direction that was never meant to be. Y poniéndolo en una dirección donde nunca estaban supuestos a estar. And I believe that this is the place Y yo creo que este es el lugar where God's word speaks transformation over you. donde las palabras de Dios hablan transformación sobre ti. Romans chapter 12 gives you a critical key. Romanos 12 te da una clave muy crítica de It esto. says, do not conform to the pattern of this world, No vayas conforme al patrón de este mundo. but be transformed by the renewing of your mind. Sé transformado por la renovación de tu mente. This is not a passive thing. Y esto no es algo pasivo. This is not an accidental No thing. es algo accidental. This is a very intentional transformation. Es una transformación muy intencionada. And it needs to happen Y tiene que pasar when we are renewed through hearing the right voice. cuando somos renovados oyendo la voz correcta. Because none of us rise to the potential we have. Porque ninguno de nosotros podemos llegar al potencial que tenemos. We rise to the voice that we have heard. Sino que llegamos solamente a esa voz que hemos oído. We become what we have listened to Y nos convertimos en lo que hemos oído. and walk in the identity that we agree with, Y caminamos en la identidad con la que estamos de acuerdo. into the destiny that this unlocks. Al destino que esto abre. There are voices Hay voces that build. que edifican. There are voices that break. Y hay voces que te rompen. There are voices that call you higher. Hay voces que te llaman a subir más alto. And there are Señor. voices that keep you small. Y hay otras voces que te mantienen pequeño. ¿Verdad? Today's message Hoy el mensaje is about tuning your life to a voice. es sobre moldear tu vida a una voz. A voice that names you, Una voz que te nombra, calls you, te llama, establishes you, te establece and sends you out as a person renewed. y te envía como una persona renovada. Amén. For you are born of the voice. Porque tú naciste de una voz. Judges chapter 6, Jueces capítulo 6, back in the Old Testament. en el Antiguo Testamento. We read that the Israelites did evil in the eyes of the Lord, and for 7 years he gave them into the hands of the Midianites. Leemos de que los israelitas hicieron mal a los ojos del Señor y durante 7 años les entregó en las manos de los midianitas. Because the power of Midian was so oppressive, the Israelites prepared shelters for themselves in mountain clefts, caves, and strongholds. Porque tan fuerte fue el poder de los Midian que tan opresivo que los israelitas se prepararon un lugar donde esconderse en las montañas, en las cuevas y en todas las fortalezas. Amén. Our scripture opens up La escritura se abre by telling us that the Israelites did evil
in the eyes of the Lord. contándonos de que los israelitas hicieron el mal en los ojos del Señor. Now, I want you to understand what this means. Quiero que comprendáis lo que significa eso. Because this is not just that they sinned because, we're sinners, we slip up, we make mistakes. Esto no es tan solo porque, mira, somos pecadores, pues sí, nos equivocamos, pecamos. On the best of days, En los mejores de los días, we mess things up. la liamos. Amen? Amén. No, this is something more than that. Esto es algo más que eso. Doing evil in the eyes of the Lord. Hacer lo malo ante los ojos del Señor. In the context of these Old Testament verses, En el contexto de estos versículos del Antiguo it Testamento, speaks of an intentional an abandoning of the ways of God. es hacer algo intencionalmente y abandonando los caminos del Señor. It is turning your back knowingly to God Es darle la espalda a Dios sabiéndolo and embracing the ways of the world and the ways of its pagan gods. y abrazando el camino de los dioses paganos de aquel tiempo también. And we read that the consequence of this was that for 7 years, God gave the Israelites into the hands of their enemies, the Midianites. Y sabemos que a causa de esto, Dios entregó a los israelitas en las manos de los enemigos, los madianitas. And we need to understand Y tenemos que comprender that this right here is a description of how sin and judgment work across the entire sweep of Scripture. que esto vemos aquí como el pecado y la maldad fue a través de todas las escrituras. How sin and judgment work. Cómo que trabaja el pecado y el juicio. Because God's judgment is not punishment. Porque el juicio de Dios no es castigo. God's judgment works when He gives permission. El castigo de Dios es, o sea, el juicio de Dios es cuando Él da permiso. He gives you permission to live that which you have chosen. Te da permiso para escoger para tú obrar en lo que tú has escogido. So I turn my back to the Lord. Así que yo le doy la espalda al Señor, I embrace the ways of the world. abrazo los caminos del mundo And God says, y Dios dice, I'd rather not. mejor no, I'd rather you didn't. mejor que yo quisiera que tú no hicieras It's eso, going to break my heart. me va a partir el corazón a mí, But there you go. pero verás, Live according to the reality that you have embraced. vive en la realidad que tú has abrazado. That is how judgment works in the Bible. Y así como funciona el juicio en la Biblia. God does not lash out. Dios no es que ahí tira para adelante y te pega, God steps back. sino que Dios se echa hacia atrás. When a person persistently turns away from the voice of God, Cuando una persona persistentemente sigue apartándose de la voz de Dios, Oh, Señor. turns away from His voice, from His presence, from His ways and His le word, da la espalda a su presencia, a su camino, a sus cosas, they are effectively choosing to live outside God's covering. efectivamente están decidiendo vivir fuera de la cobertura de Dios. And when you live outside God's Y covering, cuando tú vives fuera de la cobertura de Dios, you inevitably face the conditions of the environment that you have chosen. inevitablemente vas a enfrentarte con las condiciones del ambiente que tú has escogido. And the Bible shows this rhythm again and again and again throughout Scripture. Y el Señor, en la Biblia enseña la escritura una vez y otra vez en todas las escrituras. People reject God. La gente rechaza a Dios God honors their choice. y Dios honra su elección. And life outside His Ah, protection, Señor. La like. life outside His Y la protection vida fuera de su protección carries its own consequences. lleva sus propias consecuencias. This is an important principle. Y esto es un principio muy importante. God will never override the direction of your own heart. Nunca vas a sobrepasar la dirección de tu propio corazón. ¿Verdad? He gives people over to what they insist on pursuing. Él entrega a las personas en lo que ellos insisten perseguir. And without God, Y sin Dios, the only thing left is trouble, vulnerability, danger, lo único que era es turbulencia, vulnerabilidad, peligro, the fallout of their own decisions. y es el caer de sus propias decisiones. And what we see here as we start Judges chapter 6 Y lo que vemos aquí al empezar en Jueces capítulo 6 is that God's people
es que el pueblo de Dios, the nation of Israel, la nación de Israel, instead of enjoying and flourishing in the promised land, en vez de disfrutar en esa tierra prometida, a land that was promised would be flowing with milk and honey, in other words, full of blessing, esa tierra que fluía con leche y miel, en otras palabras, llena de bendición. we see Israel pressed down, Vemos a Israel que está achancado, beaten down, bien bajado worn down. y ya deshecho. And the nation that was supposed to be established as a shining example to the world Y la nación que estaba supuestamente establecida como una nación brillando al mundo entero, finds itself hiding in shelters, se encuentra escondido en esas cuevas, in en los caves, montes and in fortified places. y cavernas y todos esos sitios fortificados. Verse 3. Versículo 3. Whenever the Israelites planted their crops, Pues cuando Israel había sembrado, the Midianites, Amalekites, and other eastern peoples invaded the country. los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, They camped on the land acampando contra ellos, and ruined all the crops all the way to Gaza and did not spare a living thing for Israel. y destruyeron los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, nada. You've got to feel for Israel. Tienes que sentir aquí por Israel. Every time Israel planted, Cada vez que plantaban Israel, the enemy showed up and stole it. venía el enemigo y los robaba. Not once, No una vez, not ni twice. dos veces. Every single season Cada estación that they had labored, que habían ahogado, trabajado, they did not see the harvest. nunca veían la cosecha. This is what happens when a nation drifts away from God. Y eso es lo que sucede cuando una nación se aparta de Dios. Life becomes one long circle of working without seeing the harvest. La vida se convierte en un círculo completo de trabajar y trabajar sin ver cosecha alguna. Labor without fruit. Mucho trabajo sin fruto. Sweat without return. Está sudando sin nada a cambio. You're sowing, but somebody else is reaping. Estás plantando tú, pero otros es que estás recogiendo. And some people are in that very economy today. Y algunos están en esta misma economía hoy día. You're putting in your best efforts on Monday, Estás metiendo tu mejor esfuerzo en el lunes. but something has devoured it by Wednesday. Pero cuando llega el miércoles, algo ya lo ha devorado. You're working hard, Estás trabajando duro, but nothing takes root. pero no hay nada que tome raíz. You want a clean break. Tú quieres A clean break. tener un cambio, algo limpio, nuevo. But the same old thoughts camp in your head. Pero esos mismos pensamientos viejos vienen ahí acampando en tu mente. You want to get ahead, Tú quieres ir hacia adelante, but something keeps invading your joy. pero algo continúa invadiendo tu gozo. The enemy is killing your harvest. El enemigo sigue matando tu cosecha. ¿Verdad? And here is where we find today's main character, Y aquí es donde encontramos el personaje más importante. a man by the name of Gideon. Un hombre por el nombre de Gedeón. We read in verse 11 Leemos en el versículo 11 that the angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belongs to Joash the Abizarite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from the Midianites. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás el Israelita, y su hijo Gedeón, que estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. We see this man, Vemos a este hombre, and the Bible says that he is threshing wheat in a wine press. y vemos aquí que está sacudiendo en el lagar este trigo. You're not supposed to thresh wheat in a wine press. No se ha supuesto ahí a sacudir esto en un lagar de vino. This is a picture of survival, Esto es un cuadro de supervivencia. because a wine press is that pit where you press and you stomp on the grapes to make wine. Porque el lagar es el sitio donde tú estás supuesto a estar pisando las uvas para hacer el vino. You don't thresh wheat there.
ahí no se sacude el trigo, You're supposed to thresh wheat out in the open. sino que se sacude ahí abiertamente. So this is what Gideon should have looked like. Y es así como se vería Gedeón, Enjoying his harvest. disfrutando su cosecha. Threshing is where you throw up the grain. Sí, echando hacia arriba, es cuando se echa el grano hacia el aire. And the kernels fall to the ground and the wind carries away the straw. Or the chaff. El viento siempre se lleva lo que no va y queda el grano. So Gideon is threshing wheat, Así está él aventando este grano, but he is not in a threshing floor. pero no está en un lugar donde está supuesto a hacerlo. He is not in the open air where the job is supposed to be done, No está en campo abierto donde se está supuesto a hacerlo. with space, with dignity. Con espacio, con dignidad. No, the enemy has pushed him inside a pit. El enemigo le ha empujado a este pozo donde está el lagar. And instead of standing in a field, Y en vez de estar abiertamente en un he is campo, hiding in a hole, escondido en un boquete, está closed in, cramped and hidden. encerrado, escondido. The man has gone underground El hombre ha entrado en subterráneamente. because the enemy steals everything. Porque el enemigo roba todo. He's functioning, Está funcionando, but far below his calling. pero mucho menos de su llamamiento. He is surviving, Está sobreviviendo, but he is not thriving. pero no está en contento, no está lleno. And scripture has a name for this kind of pressure. Y la escritura tiene un nombre para este tipo de presión. It calls it Lo oppression. llama opresión. Is that where the enemy has you this morning? Es ahí donde te tiene el enemigo aquí esta mañana. Cramped, closed in, and hidden. Escondido ahí en un boquete. Into that cramped, suffocating winepress. Y ahí dentro de ese lagar que estaba tan pequeño, sofocante, Into that private anxiety. en esta ansiedad privada, Into that place of fear. en ese lugar de temor, The angel of the Lord appeared le aparece el ángel del Señor and said, y dice, "The Lord is with you, el Señor está contigo, you mighty warrior." varón poderoso, guerrero poderoso. Church, I hope we grasp the enormity of that word. Iglesia, espero que puedan ustedes recoger lo enorme que esa palabra es, Because heaven spoke a word, porque el cielo habló una palabra and Gideon was born of this y word. Gedeón nació de esta palabra. I hope we feel the power of this, Espero que sentáis el poder que tiene esto, because this word was spoken. porque esta palabra fue hablada, You mighty warrior. guerrero poderoso, Before Gideon prays, antes que Gedeón y orase, before Gideon obeys, antes que Gedeón obedeciese, before Gideon believes, antes que Gedeón creyese, before he gets up to fight, antes que se levantase a heaven luchar, is already calling him a warrior. el cielo ya lo está llamando guerrero. Heaven declares his identity El cielo declara su identidad and calls him mighty y le warrior. llama guerrero poderoso. How many battles had Gideon fought at that point? ¿Cuántas batallas había peleado Gedeón hasta entonces? Zero. Ninguna, cero. None. Ninguna. I would have told the angel, Yo le hubiese dicho al ángel, think you may have the wrong a lo address. mejor te equivocado de mi dirección. The guy down the road may be A lo mejor mighty, el vecino de al lado será poderoso, mighty warrior. guerrero poderoso. I'm hiding in a Si cave estoy escondido en una cueva and you call me y mighty. me llama poderoso, I haven't fought a single no battle he peleado en ninguna batalla. and you call me warrior. Me está llamando tu guerrero. You see, God declares you ¿Ves? Dios te declara before He develops you. antes que te desarrolles. He does not wait for your performance. Él no espera lo que tú vas a hacer y tú estás haciendo. That is the pattern of God's word. Es el patrón de la palabra de Dios. God declares something. Dios declara And algo when God declares y something, cuando Dios declara algo, He is not describing something. no está describiendo When algo. God declares something, Cuando Dios declara algo, He is defining something. está definiendo algo. When God speaks identity over a person in a pit, Cuando Dios habla de la identidad de una persona and the person is in a pit, y la persona está metida en un hoyo, guess what?
Piensa tú en esto. The pit becomes a womb. Ese hoyo se convierte A womb. en un vientre. And the hiding place becomes a birthing place. Y entonces el sitio donde tú te escondes se convierte en el sitio donde tú naces. And the place where you were hiding Y el sitio donde tú estabas escondido is the place where you're going to be launched from. es donde Dios te va a lanzar. Let me speak to you directly this morning. Ya que te hable directamente esta Because mañana. some of you feel as if you're living in a pit Porque algunos se sienten que están viviendo en un hoyo where circumstances have you crammed in, donde las circunstancias te han oprimido de tal manera, where everything seems suffocating. donde todo está sofocante. You may feel that you're living your life in hiding. Y te sientes que estás viviendo tu vida escondido. But God does not call you a refugee. Pero Dios no te llama un refugiado. God calls you a mighty Te warrior. llama guerrero poderoso. No matter if you don't feel mighty. No importa que no te sientas It doesn't poderoso. matter if you haven't fought a single battle. No importa que no hayas peleado ni una batalla. Because God's word will define you. Porque la palabra de Dios te define. It does not describe you. No te describe. And church, Iglesia, if God did it for Gideon, si yo hizo a Gedeón hiding in a hole in a ground, esconderse en un hoyo bajo la tierra, He can speak the same word over you this morning. puede hablarte la misma palabra esta mañana a ti. ¿Verdad, Señor? It all begins Si todo with a comienza word con una palabra spoken over your life. hablada sobre tu vida. You see, God declares your DNA Dios declara tu DNI, before He examines your resume. tu ADN, antes de que puedas resumir quién tú eres. In the world, En el mundo your performance is the first thing that's looked at. es como tú actúas, como ellos te ven. In the kingdom, in the kingdom, En el reino, your identity is the first thing that's established. tu identidad es lo primero que se establece. Because your identity will determine your character. Porque tu identidad va a determinar tu carácter. Your character will determine your calling. Y tu carácter determina tu llamado. And your calling will determine your impact. Y tu llamado va a determinar tu impacto. God was not waiting for Gideon to act like a warrior. Dios no esperaba que Gedeón actuase como un guerrero. God was calling him a warrior Dios le estaba llamando guerrero for him to become one. para que él se convirtiese en uno. ¿Verdad? So before you become anything in the world, Así que tú, antes de tú ser algo en el mundo, you must hear what God says you are. tienes que oír lo que Dios dice que tú eres. Because the kingdom always begins with a declaration Porque el reino siempre empieza con una declaración and not with a performance. y no con una actuación. Some of you may feel that you're only a shadow of the person God wants you to be. Tal vez pueda pensar alguno que es tan solo una sombra de lo que Dios quiere que tú seas. Let me say this. Déjame decirte esto. Heaven sees you in fullness. El cielo te ve en plenitud. Heaven does not see you in El fragments. cielo te ve en fragmentos. And if in this case, Y si en este caso it's important to hear the declaration of God, es importante oír la declaración de Dios, wouldn't you say it's important to hear it as well? ¿no dirías tú que es importante oírlo también? It doesn't matter if you're hiding in a pit. No importa que estés escondido en un hoyo. It doesn't matter if you're fearful No importa si tienes temor or haven't fought a single battle in your o life. no has peleado una simple batalla en tu vida. It only matters what heaven declares over you. Solo importa lo que el cielo declara sobre ti. There is a voice Hay una voz that speaks louder than all the noise. que habla más alto que cualquier otro ruido. You may think of yourself as ugly. Tal vez piensas que tú eres feo. Let me say this. Debes decirte esto. God says you are wonderful. Dios dice que tú eres maravilloso. Says it right there. ¿Lo dice aquí? You are wonderfully made. Que fuiste hecho maravillosamente. You may think that you are one of the forgotten ones. Tal vez piensas que tú eres uno de los olvidados. But God says that He chose you Pero Dios dice que Él te escogió and appointed you y Él te señaló to have a fruitful life. para que tuvieses una vida llena de fruto. ¿Verdad? He did not choose you because you were fruitful. No te escogió porque tú estabas ya lleno de fruto. He ¿no? chose you in order to be Te fruitful. escogió para que tú pudieses producir fruto. You may think of yourself unworthy, Tal vez te sientes indigno, but the Word of God says that you are His workmanship. pero la palabra de Dios dice que tú eres obra de sus manos. And that word workmanship in Greek means masterpiece. Y esa obra de tus manos en griego significa obra maestra. I'm not inventing this. No me lo estoy inventando. It's the Word of Es God. la palabra de Dios. And God calls you His Y masterpiece. Dios te llama su
su obra maestra. Before you walk in the good works He has prepared for you. Antes de tú hacer las buenas obras que Él ha preparado para ti. He says that you were created for good Dice works, que te ha creado para buenas obras. not because of good No a works. causa de las buenas obras. Can you say amen? Amén. Now, this does not mean that all you do is sit down. Esto significa que todo lo que tú haces es sentarte, ¿no? There is a responsibility. Hay una responsabilidad. There is a responsibility to align our inner world Hay una responsabilidad de alinear nuestra vida To- interior to His word, a su palabra. because that's how our characters are formed. Así como se forma nuestro carácter. We read that that same night, Leemos que esa misma noche the Lord said to Gideon, el Señor le dijo a Gedeón, tear down your father's Sí, altar Señor. to Baal. echa abajo el altar que le has hecho a Baal Cut down the Señor. Asherah pole beside y it. corta el palo de la acera que está delante. Build a proper kind of altar to the Lord your God. Un altar propio al Señor tu Dios. The angel called Gideon mighty warrior. El ángel llamó a Gedeón guerrero poderoso. But he did not say, well, that's the end of it. Señor. Pero él no dijo, bueno, ya esto es el No, final. now there was an obedience to walk in because of that word. Ahora había una obediencia a caminar a causa de esa palabra. God sent him to tear down the altar of Baal. Dios le envió a destrozar, a destruir el altar a Baal. Baal was a pagan god. Baal era un dios pagano. And he said, tear down the false altars Y él dijo, echa abajo todos esos altares falsos and build a proper altar to the Lord your y God. edifica un altar en condiciones al Señor tu Oh, Dios. beloved, that's a word for us. Eso, amados, es palabra para nosotros. Because God declares a powerful word. Porque Dios declara una palabra poderosa. But then, Pero entonces, some altars need to come down. algunos altares tienen que ser destruidos. Some altars in our inner world need to come down. Algunos altares que tenemos en nuestra vida interna tienen que ser destruidos. That is the essence of discipleship. Y esa es la esencia del We discipulado. have to renounce some ways of thinking. Hay que renunciar a muchas maneras de pensar. We have to reorder some priorities. Hay que volver a ordenar bastantes We prioridades. have to break some cycles and habits in our Tenemos que lives. partir ciclos y hábitos en nuestras vidas. We need to let the Holy Spirit do some deep work in our inner world Hay que dejar que el Espíritu Santo haga una obra bien profunda en nuestro mundo interior and let God build us from the inside out. y dejar que Dios nos edifique de dentro para afuera. God is saying, get your house in order. Dios está diciendo, pon tu casa en orden. Jesus said that a time was coming and now is Jesús dijo que viene un tiempo where there were going to be true worshippers donde van a haber verdaderos adoradores who worshipped the Father in Sí, Señor. spirit and in que truth. adoran al Padre en espíritu y en verdad. Amén. In light of what we've heard today, A la luz de lo que hemos tenido hoy. what does that mean? ¿Qué significa What does esto? that mean for us? ¿Qué significa para nosotros? The Lord is saying, build a proper altar. El Señor está diciendo, edifica un altar correcto. Worship in spirit and in truth. Adora en espíritu y en verdad. And that's not about singing some songs on a Sunday morning. Y eso no trata de cantar algunas canciones el domingo por la mañana. It's about renewing your mind. Trata de renovar tu mente It's about letting old lies lose their grip. y dejar que esas viejas vidas pierdan control. And letting the word of God become the loudest voice Y in the dejar room. que la palabra de Dios se convierta en la voz más fuerte, más potente. You cannot worship in spirit if you're thinking like the wine press. Tú no puedes adorar en el espíritu si estás pensando como es el amar. You can't worship in truth if you're bowing to the old altars. Adorar en verdad si tú no Sí, estás Señor. inclinándote a esos viejos Es dioses. verdad, Padre. Amén. But with the voice that names you, Pero cuando la voz que te nombra becomes the voice that shapes se convierte en la voz que te moldea, you, worship happens. ahí pasa la adoración. The inside world Y ese mundo interior comes into agreement with the God who speaks. entra en un acuerdo con ese Dios que habla. And church, Iglesia, once Gideon's identity was restored, una vez que fue restaurada la identidad de Dios, once his character was shaped, una vez que su carácter fue formado, we read in verse 34, leemos en el versículo 34 the Spirit of the Lord clothed Amén. Gideon, que el Espíritu de Jehová vino y vistió a Gedeón and he sounded Sí, Señor. the trumpet. y él tocó el cuerno. Heaven wrapped him up and clothed him.
El cielo lo arropó, lo God's vistió. presence overshadowed him. La presencia de Dios lo llenó. God's courage filled him. Y el valor de Dios lo volvió a llenar. His heart ignited with faith. Su corazón se encendió con fe. And he sounded the trumpet in Israel, Y él tocó la trompeta en Israel, calling the nation to attention llamando a toda la nación a atención and to take back what the enemy had stolen. y a volver a tomar lo que el enemigo había robado. What began with a man hiding in a hole Lo que comenzó con un hombre escondido en un hoyo, ends up in a nation being delivered from the enemy. terminó en una nación siendo liberada del enemigo. So, church, I want to close with these thoughts. Amén, iglesia, quiero terminar con estos pensamientos. This is your Gideon moment. Este es tu momento de Gedeón. This is your awakening moment. Este es tu momento de despertar. The Lord is calling you out of the El winepress Señor te está llamando a que salgas del lagar, where you have been hiding. donde has estado escondido. The fear that has been holding you back. El temor que te está echando hacia atrás. The lies that have been shaping you. Las mentiras que te están formando. The Spirit is speaking over you today. El Espíritu está hablando sobre ti hoy. And the Spirit is declaring, Y el Espíritu está declarando: the Lord is with you. el Señor está contigo, You mighty warrior. guerrero poderoso. And if God speaks it, Y si Dios lo habla, you cannot stay in the no winepress. te puedes quedar en el lagar. You cannot remain hiding. No puedes permanecer escondido. You cannot keep living in the Puedes shadows estar viviendo ahí en las sombras. because you are not alone. Porque no estás solo. He is calling you. Él te está llamando. Rise, mighty warriors. Levántate, guerrero poderoso. He is calling you. Él te está llamando. Rise, chosen ones. Levántate, escogido. He is calling you. Él te llama. Rise, carriers of my presence. Levantarse, que es lo que lleváis mi He presencia. is calling you. Él está llamando. Rise, you mighty warrior. Levántate, guerrero poderoso. Because you are not born of fear. Porque tú no has nacido de temor. You are not born of failure. No has nacido de fracaso. You are not born of No has brokenness. nacido de estar quebrado, roto. You are born of the voice. Naciste de una voz. God bless you. Que el Señor bendiga.